Equipo, buenas noches, bienvenido Jorge, Luis, Alan y Patricia, que se conectarán diferido, a nuestra cuarta sesión del curso de creación de texto argumentativo, una que he llamado de la estructura argumentativa al texto. La idea de esta sesión es mostrar un paso a paso de todo lo que debería ser considerado desde todo lo que hemos ya visto, no solamente en las 3 primeras sesiones, sino en los cursos anteriores a la hora de sentarnos a escribir un texto. Naturalmente que ustedes ya son personas que han escrito mucho, entonces muchos de estos pasos lo saben hacer, lo saben ejecutar y saben incluso omitirlos cuando es necesario, pero eso no significa que no existan, simplemente ustedes ya son muy hábiles, pueden hacer varios pasos al tiempo o pueden aterrizar de una vez en el siguiente paso. Eso dependerá también mucho de cuál es su estilo para escribir. Pero ¿por qué la idea de dejarlo todo absolutamente claro? Porque, y aquí retomamos una de las concepciones de argumentación, la de Perelman, diciendo que una buena argumentación se anticipa a las posibles objeciones que va a tener y a veces de manera anticipada simplemente le quita fuerza a una eventual objeción o le quita terreno sobre la cual fundamentarse. Eso se puede hacer de muchas maneras, ¿sí? Desde el modelo Toulmin lo vimos, es simplemente plantear la salvedad y plantear el matiz para que no lo use la contraparte como argumento a favor. Lo vimos también como los argumentos de concesión, que es decir, sí, la contraparte tiene razón en este punto, en este dato, pero eso no va a desbaratar mi tesis. Bien porque, aunque concedemos que el dato es cierto, la conexión puede fallar, o bien porque yo puedo mostrar ese dato como sustentando la tesis opuesta como un caso excepcional, mientras que el caso que yo defiendo es el caso regla, el caso norma. Entonces, para no confundir norma con excepción. Otra posible objeción es que me ataquen a mí, ¿sí? Yo como emisor del mensaje, y yo me puedo anticipar pues de muchas maneras también, ¿no? Anticiparme a los posibles ataques que voy a recibir por desde dónde me paro yo, cuál es mi lugar de enunciación, qué posibles sesgos tengo, qué conflictos de intereses tengo. La idea es anticiparse a todo eso. Entonces, suponiendo que ustedes tienen clara una tesis y tienen claros los argumentos, ese va a ser el punto de partida. Lo primero es que tenemos que definir bien el para qué argumentar, es decir, lo vimos en la sesión 1, cuáles son los diferentes tipos de argumentación. ¿Y por qué es importante? Porque cada una de ellas va a requerir algunos elementos adicionales que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, en la demostrativa, tal vez yo doy por sentado que los validadores no los necesito mencionar porque aun si las personas lo desconocen, confían que esos validadores están respaldados por la comunidad científica internacional. Ahora, cuando yo voy a refutar una explicación ya existente, por ejemplo, entonces mi texto no se puede construir tan libremente, sino que debo referirme punto por punto a lo que dijo la persona que habló en primer lugar, ¿sí? A veces yo no necesito desarrollar una idea, simplemente voy a controvertir un texto concreto. Si pensamos en la manera en la que Yoko Ruiz refutó a Margarita Rosa, Yoko Ruiz no necesitaba desarrollar sus argumentos de la regulación es lo mejor, no necesitaba llegar tan lejos, simplemente necesitaba desbaratar lo que dijo Margarita. Después viene otro elemento muy clave que recordarán de la sesión 5 y 6 del curso de pensamiento crítico, la sesión de retórica, especialmente la 6, cuando vimos auditorio, que es el elemento central de la propuesta de Chaim Perelman, prácticamente lo que diferencia la nueva retórica, que es lo que él propone, con la vieja retórica que venía desde Grecia. ¿Y qué significa esto? Que yo tengo que tener claro a quién va dirigido mi texto, porque no es lo mismo ustedes que están en un área profesional en un nivel muy avanzado, que vayan a hablar con iguales, a que vayan a hablar con personas de la misma área, pero no iguales, ¿sí? Por ejemplo, que van a estudiar con estudiantes universitarios de sus áreas, que si van a hacerlo en un espacio de divulgación, ¿sí? Es decir, van a hablarle a gente que no está especializada en el tema, ni siquiera podemos contar que es la primera vez que se acerca al tema, que si lo van a hacer por escrito, que si lo van a hacer en una ponencia, bueno, todo eso hay que definirlo. Y todo lo que vimos en auditorio, que entonces se los estoy copiando aquí nuevamente. Coexisten auditorios, recuerden que si el público es muy heterogéneo, probablemente haya 2, 3, 4, 5 auditorios allí coexistiendo. Si estoy siendo entrevistado,
tengo un primer auditorio inmediato, que es el entrevistador, que puede desviar el rumbo, que puede formularme una pregunta que no esté preparada, pedirme que profundice, cambiar el tema por completo, darle la palabra a otra persona y callarme a mí cuando yo voy por la mitad. Ese auditorio inmediato puede condicionar mucho de lo que yo diga. Pero también la entrevista pues está delante de un público, entonces ese es otro auditorio. O la entrevista va a ser grabada y subida a internet y allá va a tener otro auditorio. Y como ahí coexisten esos auditorios, yo tengo que tener claro cómo voy a manejar dentro de mi texto que coexistan los auditorios. A veces, por ejemplo, yo escribo un hilo de Twitter. Es expositivo, pero a veces tiene algo de argumentativo, especialmente cuando refuto a otros. Si yo voy a refutar a alguien, mi primer auditorio sería, pues, ese alguien lo que dijo, y mi segundo auditorio, el público. Pero dentro de mi público está la gente que activamente me sigue y dice que aprende y le presta atención y puede rastrear que ha leído los 200 hilos que he escrito, y también el que quizás se encuentre por primera vez con eso y yo tengo que manejar, pues, que esta persona recién descubrió mi cuenta y recién descubrió eso. ¿Cómo lo hago yo? Que no es la manera correcta de hacerlo, sino la manera que yo encontré que me sirve a mí. Yo descubrí que no me gusta dirigirme a mi auditorio inmediato, o sea, al autor. Si, por ejemplo, el autor tal escribió tal texto, yo voy a analizar ese texto sin dirigirme a ese autor, sin dirigirme, oiga, usted escribió esto, usted cometió el error. No, más bien me dirijo a un público que está aprendiendo con el tono que yo tengo de venga, explico, público, que usted que quiere aprender, entonces yo ya limito mi auditorio. Y si alguien empieza a leer y nota ese tono y dice, bueno, pues está explicándole a alguien que no sabe, yo ya sé, entonces yo no voy a seguir leyendo y yo cuento con ese riesgo. Con los ejemplos que ya hemos visto, Margarita Rosa le escribió a toda Colombia, porque ella tenía una columna en El Tiempo, periódico de mayor circulación en el país, no especializado en nada, pero que toca todos los temas, y Margarita con una columna tampoco especializada en nada. Entonces ella le escribió al mundo entero. Yoko le escribió a Margarita. Ella sí decidió que su auditorio inmediato iba a ser Margarita. Le hablan de una persona, Margarita, usted esto, Margarita, usted piensa aquello. Reconstruye algunos argumentos, pone en boca de ellas cosas que se pueden inferir, pero que ella no dijo. Bueno, aprovecha para explicarle a quien no sepa, más o menos, qué significa la propuesta regulacionista. Entonces ella supo conciliar dos auditorios. Claudia, en cambio, no se dirige a Yoko. Claudia se dirige a el discurso en general regulacionista, que defiende cosas que Yoko quizá no mencionó. Yoko estaba respondiendo como a una plantilla, punto por punto, voy a refutar. Entonces, Claudia también intenta dirigirse a quien no sepa del tema para explicarle. ¿Qué significa eso? Claudia decidió no intentar convencer a Yoko. Porque si no, ella está súper convencida, mi interés es a ese auditorio no me voy a dirigir. Yo me voy a dirigir quizá a quien esté recién acercado al tema para que entienda, ¿sí?, que hay cosas que parecen dichas de una manera, pero cuando analiza uno las implicaciones y las consecuencias son de otra. Hay adhesión previa del auditorio, es decir, si yo voy a escribirle a alguien que ya comparte la idea, o en el caso de que ustedes ya tengan un público consolidado que los lea, uno dice, pues tengo mi base de lectores. El auditorio, si está previamente adherido o no, eso puede hacer que yo cambie cosas, ¿sí? Yo puedo enunciar algo y simplemente no necesito tratar de demostrarlo tan exhaustivamente, no necesito llegar a muchos niveles de profundización de su argumentación, porque yo sé que el auditorio ya está adherido. Bueno, tengo que mirar si el auditorio conoce con antelación las garantías. ¿Por qué? Porque si no lo conoce, me toca a mí mencionarlas, o de lo contrario mi texto no va a tener la fuerza. Sucedió en el texto de Yoko Ruiz, ¿sí? Ella cita a la, bueno, en este caso no es tanto la garantía, sino un argumento, cita a la Corte Constitucional diciendo que la Corte había dicho tal cosa y resulta que esa sentencia no dice exactamente eso, ¿sí? Piensen que cuando ustedes hablan con un colega, el colega conoce las garantías, entonces ustedes pueden limitarse a mencionar un argumento sin desarrollarlo, sin traer más evidencia que lo soporte, porque todos comparten las garantías y entonces no necesito mencionarlas. Luego viene adaptarse al auditorio. Y algo bien importante que hay que decidir son estos tres puntos finales: el formato del texto, de la publicación y las convenciones editoriales. Porque, por ejemplo, si a ustedes los invitan a escribir su columna y le dicen, tiene 500 palabras para desarrollar la idea,
o 3.000 caracteres. Cuando yo escribía sobre ciclismo, que eran textos argumentativos, yo tenía esa limitación, jugaba con ella y a veces me tocaba sacrificar buena parte del contenido por el formato propio del texto. O bueno, en este caso era el formato de la publicación. Tal vez tenga que omitir, tal vez tenga que dar por sentado ciertas cosas. Formato del texto, naturalmente, porque si es una columna de opinión va a ser diferente que si es un blog personal, diferente que si es un hilo de Twitter. A veces el formato del texto le piden simplemente, pues allá existen unas preguntas, por ejemplo, en una convocatoria para tratar de defender que mi proyecto es lo suficientemente bueno para ser escogido, a veces esa información va en un formato que quien ofrece la beca o el estipendio o la financiación ya determinó que hay que responder ese tipo de cosas. Entonces no es un texto libre de venga, yo demuestro cómo mi propuesta es la mejor, sino 3, 4 preguntas concretas que ya alguien decidió por el solo hecho de participar. Yo acepto que esas sean las reglas. Y las convenciones editoriales, por ejemplo, que tengan algún tipo de convención frente al título o que usted siempre hable en primera persona porque así es nuestra publicación, ¿sí? Entonces, en ese caso, pues les toca el texto que ustedes vayan a publicar que se someta a este tipo de restricciones o limitaciones que en muchos casos condicionan el resto del texto.